Entonces, acá aparecen algunas cosas como, bueno, ¿y cuáles son las instituciones del capitalismo? ¿Y qué implica en términos de valores? Porque frente a esta aplanadora de datos que los zurdos empobrecedores no pueden soportar, salen con que el problema es que el capitalismo es injusto. Entonces veamos cuáles son las instituciones del capitalismo. Veamos a ver si estamos en contra de estas instituciones y cuáles son los valores asociados a las mismas. Una de las cosas por las cuales Mises, ya en 1922, en su libro Socialismo, demostró que el socialismo era inviable y que iba a fracasar, cosa que en el 89 le terminó dando la razón, era el hecho de que en el socialismo no se puede hacer cálculo económico. ¿Por qué? Porque hay dos instituciones claves para el cálculo económico. Uno es la propiedad privada, es decir, que ustedes sean los dueños de la propiedad, de lo que van a transaccionar. ¿Y qué quiere decir que haya mercados libres? Que no haya intervención del gobierno metiendo la mano ahí en el medio. Entonces, ¿por qué? Porque para el cálculo económico lo esencial es poder determinar precios. ¿Y qué es un precio? Para determinar un precio ustedes necesitan básicamente dos instituciones. Una es los intercambios voluntarios. Repito, intercambios voluntarios. Y segunda institución importante es el dinero. Consecuentemente, cuando dos personas se ponen de acuerdo en hacer una transacción, donde una le transfiere su propiedad de una cosa a otra, a cambio de dinero, eso termina generando un registro que se llama precio. Con lo cual, si ustedes no tienen propiedad privada, es decir, si ustedes no son dueños de la cosa, si ustedes no son dueños de lo que están transaccionando, ¿cómo van a poder hacer una transacción razonable? Es como que yo agarre, le saque la computadora a uno de ustedes y se la venda a otro de ustedes. Claramente el precio que voy a poner es cualquier cosa, si no es mío. Es decir, entonces, digamos, es como que, digo, ahí no tiene sentido. De hecho, uno de los problemas que tenían los comunistas era que justamente tenían que traerse precios de otros lugares del mundo para tener una idea de cómo registrar contablemente esas transacciones. Entonces, claramente no pueden marcar precios porque no tienen propiedad privada. Obviamente que cuando aparece el Estado en el medio hace que esa señal tenga ruido. Por ende, ustedes están dañando el sistema de precios, porque ¿cuál es la esencia del sistema de precios? Es un mecanismo de transmisión de información. Es como si fuera el sistema nervioso del cuerpo humano. Entonces, cuando ustedes registran un precio, esa información viaja al sistema y la gente empieza a coordinarse en torno a ese precio. Y cuando hay más gente que quiere comprar que la que quiere vender, el precio subirá. Y cuando se da el caso opuesto, donde hay más vendedores que compradores, el precio caerá. Es decir, se producen los ajustes. Consecuentemente, ¿eso qué es lo que organiza la vida económica? Si ustedes no tienen propiedad privada, se derrumba. Eso lo vio Mises. Y el tiempo le dio la razón. Por lo tanto, propiedad privada, mercados libres, es decir, sin intervención del Estado. Por otra parte, aparece la cuestión de la competencia, pero no la idea estúpida neoclásica de la competencia perfecta, con un gran número de agentes. Eso, discúlpeme que le diga, pero es una pelotudez del tamaño de una casa. Lo que pasa es que, digo, si me pongo a hacer la explicación matemática de eso, demanda un tiempo largo, pero ese resultado deriva de las características de optimización que tendría que tener el programa, ¿sí?, para que todo sea óptimo. Entonces ustedes
para que sean óptimos las curvas de costos asociadas tienen forma de U, entonces si la demanda justo llega a cortar en el medio hay un problemita de ineficiencia. Esa ineficiencia es fija, que si se divide en un número gigante de agentes tiende a cero y por ende llegan a la eficiencia. Digo, esto es una elucubración matemática al divino botón, digo, que llevó el programa de investigación a cualquier lado. ¿Sí? Entonces, en realidad, el propio Hayek decía, no hay nada más estúpido que la competencia perfecta, porque de hecho son todos price takers, o sea, no están compitiendo. Es decir, el concepto de competencia es el concepto de Adam Smith, concepto que fue levantado más tarde por William James Baumol, con quien además tuve la suerte de poder escribir unos artículos, cuando desarrolla la teoría de los mercados disputables, es decir, la libre entrada y salida, que no esté el Estado jodiendo, que no joda, que deje que la gente entre, salga, si le gusta producir eso, que produzca, y si le va mal, que quiebre. No quiero al Estado en el medio, no quiero, digamos, que me cae en la vida. Y después vienen otras dos instituciones importantísimas, en especial para el debate. Porque cuántas veces habrán escuchado a los rojos inmundos decir, no, porque vos como liberal adherís a la teoría del derrame. Bullshit. Si hay alguien que adhiere a esa pelotudez, lo desafío en este mismo momento a que me cite un texto liberal que hable de la teoría del derrame. Si quieren evitarse el papelón, les aviso que no existe. Porque si hay dos instituciones que caracterizan al liberalismo, es la división del trabajo y la cooperación social. Supongan que yo me dedico a producir alimentos y Alejandro se dedica a producir zapatos. Obviamente que podríamos tener la solución de autarquía y yo tendría unos zapatos inmundos y, digamos, Alejandro tendría, digamos, unos alimentos paupérrimos. Una de las cosas que descubrimos es que afortunadamente y gracias a Dios somos distintos. Entonces yo me dedico a producir alimentos, Alejandro se dedica a producir zapatos y hacemos intercambios, donde los dos nos vemos beneficiados por la división del trabajo, donde además descubrimos que aun cuando nos odiáramos, aún así, nuestro progreso está ligado a servir a nuestro prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. De ahí que Bastiat decía, donde entra el comercio no entran las balas. Es decir, zurdo idiota, si hay derrame para los dos lados. Es decir, no hay tal teoría del derrame. Porque como los intercambios son voluntarios, algo que ustedes no entienden, rojos, porque adhieren una teoría estúpida del valor que se llama teoría del valor trabajo, que fue refutada por Menger en 1871, por Goebbels y Balrach, pero nunca aprenden ustedes, porque les gusta controlarle la vida a la gente, salvo que sean idiotas. Entonces, elijan, o son hijos de puta o son idiotas, pero digo, ninguna categoría buena les va a caer.